que Jesús resucite, es lo que hace que la enseñanza de Él sea sellada y sea recibida con fe. Jesús resucitó, los demás no resucitaron, ningún otro ha resucitado, Él sí resucitó. Así que el punto de quiebre es la resurrección. Entonces estamos hablando de esto porque ya se nos acerca la semana mayor. Siento que huele ya como a conservas, arroz con leche. Qué rico, ¿no? Empanaditas de chiverre. ¿Qué más? Picadillo de palmito, el que hacía mi mamá. Qué rico. En fin, a películas bonitas. ¿A cuánto les gusta ver las películas bonitas? Me encanta ver esas películas, las vería todas. Recuerdo que mi hija Madeline nació cerca de una Semana Santa. Y recuerdo que esa Semana Santa nosotros estábamos ahí todos culecos con mi hija, la primera hija. Y pasamos la semana viendo películas. Así literal, las vimos todas las que pudimos. Fue algo, nunca se me olvida eso. Bien, el tema que vamos a compartir el día de hoy lo hemos titulado Entre la tumba y la promesa. Lo basaremos en Mateo capítulo 27, versículos 62, 66. Yo quiero que reflexionemos sobre el hecho hoy del espacio vacío donde hay un silencio. Jesús había sido muerto en la cruz por nuestros pecados, había sido enterrado en una tumba nueva sin estrenar, tenía que ser así, el profeta había dicho que tenía que ser así, él lo entierran ahí, y el día sábado hay un vacío. Nadie sabe nada de Jesús. Todo el mundo está en ese momento de la espera, del momento donde hay un silencio. Sus discípulos lo que hicieron fue irse a estar todos en un recinto, desesperanzados, sin saber qué hacer, porque les habían quitado a su maestro. Y aunque él había prometido que resucitaría, no era tan fácil para ellos esperar ese momento. Era un momento de silencio entre la tumba y la esperanza. En ese momento donde están en el centro, donde no hay luz, no hay sonido, no hay nada. Debería haber sido un momento muy crítico para los apóstoles estar ahí en ese momento de vacío, de soledad. ¿De qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? No sé, no veo la luz. No sé qué debería de hacer ahora. ¿Qué se supone que haremos? Él dijo que resucitaría, y si no resucita, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿quién podrá defendernos? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y ellos están en esa incertidumbre. Y esa incertidumbre se parece mucho a la incertidumbre que vivimos muy a menudo. El día sábado representa para nosotros esos momentos que usted no sabe qué hacer. Que hay un silencio y que no sé cómo debería de actuar. ¿Qué debería de hacer en un momento de silencio? ¿Cómo seguir creyendo cuando no hay nada que ver? Y ahora no está el maestro. ¿Cómo seguir creyendo a pesar de esto? Muchas veces nos sentimos así, en ese estado, en ese tiempo donde no sabemos cómo hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a tratar de fortalecer nuestra fe, animar nuestra fe. No importa la temporada que estemos viviendo, vamos a fortalecer y animar nuestra fe, apoyados en ese episodio del sábado, del vacío, donde hay un silencio total. ¿Qué debo de hacer para fortalecerme en esos momentos? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. Lo primero que deberíamos de hacer es esto:
confiar aunque no vea nada. Es lo primero. Aunque no esté viendo nada, debo de seguir confiando en Dios. La Biblia habla en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Eso es la fe. Confiar donde no se ve nada. Confiar sin ver nada, sin que haya una prueba, sin que haya una manifestación. Eso es fe. Algo que creo aunque no existe. Confiar sin ver nada es la prueba de fe más importante que usted debe de tener, porque no es fácil confiar en Dios cuando usted no está viendo nada. Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, decía mi mamá. Y qué difícil es creer cuando usted no está viendo nada, cuando el resultado médico es contrario, cuando la noticia del banco es contraria, cuando la situación familiar es contraria. No, qué sé yo, cuánta cosa que... O sea, qué difícil es confiar en Dios y decir, Dios tiene control a pesar de lo que no estoy viendo. No tengo lo suficiente para pagar, pero Dios va a proveer. No es tan fácil hacerlo. No es tan sencillo. Creo que es la prueba más grande de fe que debemos de vivir. Es bien difícil. Y aún los que decimos creer en Dios, a veces nos cuesta. Nos cuesta mucho. Como aquel pastor que tenía una cantina a la par de la iglesia y empezaron a orar. Y oraban para que Dios quitara la cantina de la iglesia, a la par de la iglesia, que se fuera, algo le pasara, pero que se fueran de ahí. Y no está viendo que la cantina se quemó. Entonces el dueño de la cantina se fue y lo demandó. Demandó al pastor. Algo tuvieron que ver ellos con esto, porque no se pudo haber quemado sola. Y yo oí un día cuando el pastor oraba que se quemara esa cosa. Y lo llevaron al juicio. Y cuando llegaron al juicio, le dijeron el juez le dice al pastor, pastor, ¿usted cómo se considera? ¿Culpable o inocente? Le dice, inocente. ¿Por qué? Yo no hice nada. De veras, sí. Y le dice al que lo está acusando, ¿y usted por qué dice que él es? Sí, él es culpable. ¿Por qué? Porque le pedí a Dios que se me quemara la cantina. Y la cantina se quemó. Y entonces el juez se queda pensando. Dice, esto sí está extraño. Tengo un pastor que no cree en la oración y un cantinero que cree que Dios puede hacerlo. Suele pasar mucho esto. A menudo nosotros nos encontramos en posiciones donde ni creemos que lo que pasó fue porque Dios lo hizo. Creer sin ver. Note lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 62, 63. Dice, al día siguiente los principales sacerdotes fueron a Pilatos y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel impostor dijo estando vivo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, ordena que la tumba se guarde hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de la noche y la roben, y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Vean, no sé si notan algo en este texto, pero hay algo profundo aquí. Porque aquí hay oficiales, unos oficiales sacerdotes, que oyeron que Jesús resucitaría. Sabían que Jesús había dicho que resucitaría, pero no creían que resucitaría. Ellos sí sabían que Él lo había dicho, pero no podían creer en la resurrección. Lo sabían, pero no lo creían. Usted puede saberlo, eso es una cosa, creerlo es otra. Ellos no pudieron creer en esto porque no les alcanzó la fe. Sí lo sabían, pero no lo creían. Y esto es muy importante para usted. No se trata de cuánto usted sepa,
Se trata de cuánto usted cree. Lo que va a cambiar la situación de tu vida no es lo que usted sabe, es lo que usted cree. Ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, su pensamiento era de duda, de incredulidad. Mejor manda a alguien que se pare en la tumba para que no vengan a robarse el cuerpo y después digan que resucitó. Nunca creyeron en él. Sí lo sabían, pero no lo creían. No quiero que te pase eso. Yo quiero que usted sea un creyente, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y lo primero que tienes que hacer es creer aunque no veas nada. ¿Por qué? Porque la incredulidad no te permitirá ver el poder de Dios en tu vida. Será el mayor obstáculo que Dios tenga para usted. Para que Dios obre en tu vida se necesitará algo y será fe. Note que no se registra en la Biblia ningún milagro hecho en Nazaret, en su tierra natal. Ninguno de los evangelios hablan de que Jesús pudiera hacer un milagro en su ciudad natal. Y no los pudo hacer por una razón, por la incredulidad de la gente. Cuando lo veían decían: hey, este es Jesús, yo lo conozco, estuvo conmigo en la escuela, lo vi bailando trompos, jugamos bolinchas escondidos. No crea usted que Jesús desde niño andaba levitando así por las aulas. Un niño como cualquier otro. Y ese era Jesús. Conozco a su papá, es el carpintero del barrio, a su mamá, sé quién es. Y ahora viene a decirnos que es Dios. Y ahora viene a decirnos que es el Mesías. Y por la incredulidad de ellos no pudo hacer ningún milagro. No pudieron creer. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos enfermos habrían ahí? ¿Cuántas suegras endemoniadas habían ahí? Y hombres se perdieron esa oportunidad de ser libres. ¿Cuántos problemas se pudieron haber resuelto por solo creer? Pero no creyeron. ¿Qué impidió que vieran el milagro de Dios? La incredulidad. A todas las personas que Jesús se les apareció después de resucitado, tenían un factor en común: todas creían en Él. Si usted quiere ver el poder de Dios en tu vida, vas a tener que aprender a creer aunque no vea nada, aunque no estés viendo nada. Aprender a hablar al problema, llamar las cosas como las cosas que no son, como si fuesen. Y entonces usted llega a la casa, abre la refri y hay 2 chayotes y un pichel de agua. Y usted abre la refri y cuando la abre dice: ajá, vea cómo tiene el Señor esta refri. Vea cómo está. Gracias, Señor. Gracias por esa costilla que está ahí. Señor, gracias. Cuando yo abro la refri, lo único que pienso son en 3 leches. Gracias, Señor, por el 3 leches. Gracias, Señor. Y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y cuando llega al cuarto de su esposo, donde están ahí en la ropa de él, usted empieza a bendecir: gracias por el siervo de Dios que está aquí. Y va donde el hijo y dice: gracias, Señor, por el siervo de Dios que está aquí. El siervo. Y el carajillo anda todo chamuchado: pues gracias, Señor, por eso. Gracias. Llega a la cochera y dice: Señor, gracias por el carro que está aquí. Y lo que está en la bicicleta alumbrada: gracias, Señor. Pero empieza a llamar las cosas que no son como si fuese. Vea, hermano, aquí usted está en un lugar que primero anduvimos aquí creyendo donde no había nada. Vino un pastor una vez, que Henry se acuerda, los viejos que están aquí, los viejos no de edad, pero
Vino un pastor y dijo una vez que teníamos que creer que lo que pisara nuestros pies iba a ser nuestro. Vaya, pisa en lo que tenga que pisar, májelo. Porque si usted va y lo cree por fe, va a ser Dios. ¿Para qué nos dijo eso? Días después estábamos nosotros en los lotes donde está el parqueo que no eran de nosotros. Todos caminando. Lo pisamos en el nombre de Jesús. Anduvimos por todo eso ahí caminando. Dejamos eso pateado. Eso es de nosotros. En el nombre de Jesús es de nosotros. Y ahí está. Para el que cree todo es posible, Señor. Para el que cree todo es posible. Pero para el que no cree, hermano, ¿cómo es que dice? No hay caricia para la que es ingrata. No hay música, nada de eso no sirve. Pero para el que cree, todo es posible. Usted tiene que creer. Ahora hablábamos temprano, antes de empezar esta conferencia con el equipo de servidores. María Magdalena es la primera que encuentra a Jesús. Y ella fue a la tumba para ver qué había pasado. Seguía enfocada en Jesús. Llegó temprano a ver a Jesús y estaba muerto y enterrado en la tumba. Pero ella fue a ver por fe y se encontró con Jesús. Tienes que caminar por fe, no puedes caminar por vista. Llama las cosas que no son como si fuesen. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy estás pasando un momento de angustia, llámela. Mire, usted puede ser que hoy puedes estar pasando un momento de frialdad espiritual. Así que está como la nariz de un pingüino, frío, frío. Como la canción de Shakira, no siento nada. Sí, porque a veces la gente, no, esa no es de Shakira. Quería ver cómo andaban ustedes, ¿eh? Es que yo solo me sé la de Marcos Witt y las de Jesús Romero y de esas paganas no sé nada. Me imagino que ustedes sí saben de quién es, ¿eh? Ah, no, bueno. Sí, el tema no es la canción, el tema es que puede ser que usted tal vez esté hoy sin sentir nada. Y está aquí por puritica fe. Y está aquí porque su esposa le dijo, usted debería ir a la iglesia. Tiene cara de que ocupa ir a la iglesia. Y tal vez usted está aquí diciendo, yo tengo que ir a la iglesia porque tengo tanto no ir a la iglesia. Debería de ir, no por lo que siento, sino está bien, eso hay que hacerlo. Camine por fe, muévase por fe, pero llame las cosas que no son como si fuesen. No se ve así como está, tiene que verse diferente. ¿Cómo se tiene que ver usted? Aunque esté usted aquí hoy, dice, hoy tal vez no estoy sintiendo nada, pero de aquí me levanto en el nombre de Jesús. De aquí me voy a levantar. No me voy a quedar aquí para siempre. Estoy seguro que el propósito de Dios para mí es mucho más grande que este. Y me voy a levantar, se los aseguro. Puede decir eso conmigo, me voy a levantar. Me voy a levantar. Porque el Señor tiene planes grandes para mí. Amén. Bien. Lo segundo que tienes que hacer es recordar el gran poder de Dios. Es lo segundo que tienes que hacer. Para pasar esos momentos de sábados. Estamos hablando entre la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo, el momento de silencio. Para pasar esos momentos, usted tiene que recordar siempre, siempre, siempre el gran poder que Dios tiene. La realidad puede ser adversa, pero nada supera el gran poder de nuestro Dios. Note lo que pasa. Esos líderes religiosos le piden a Pilato que hagan, le recuerdan que Jesús había dicho que iba a resucitar, y para que no le robaran el cuerpo, para que no se hiciera un show, manda a un oficial. Pero en el versículo 64 dice, por tanto, ordena que la tumba se guarde hasta el tercer día. Pilato le dijo, guárdalo, haced lo que os parezca. Entonces ellos se fueron. ¿Y qué dice? Sellaron la tumba
y pusieron guarda. La sellaron. Ya de por sí la tumba tenía una piedra, pero ahora le pusieron un algo más para que definitivamente fuera imposible que alguien la pudiera mover. Y además le pusieron guardas para que la cuidara. Qué ingenuos. Qué ingenuos. Pretender que el rey del universo lo vaya a sostener un bendito sello, una piedra. Jesús era el que estaba dentro. Y ellos pensaron que su poder y su autoridad, la autoridad romana, podía detener a Jesucristo. Tenían el poder para detenerlo. Ellos pensaron esto. Lo que sigue después es lo que ya ustedes saben, que nada puede detener al Rey de Gloria. Ni la muerte, ni el infierno, ni los Hades, ni ningún principado. Nadie puede detener el poder de Dios. Dios está por encima de todos. Jesús es más grande que cualquier cosa. Lo segundo que tienes que reconocer en tu vida es el gran poder que tiene Dios. Más poder que cualquier autoridad. Quiero que sepa que el imperio romano era el imperio más grande que existía en ese momento. Su autoridad traspasaba cualquier autoridad en el mundo, pero no la de Jesús. Aunque ellos intentaron detener que Jesús resucitara, Jesús resucitó. La Biblia no da detalles de cómo exactamente sucedió, pero sí hay algunas cosas que podemos entender. Porque cuando María Magdalena llega a la tumba, se encuentra a dos ángeles. Ya Jesús no estaba, pero habían dos ángeles. Hace una conversación con él. Ella no sabe que está hablando con los ángeles. Señores, ¿qué hicieron el cuerpo? ¿Para dónde cogieron? Los ángeles le están hablando. Ella estaba tan turbada porque no veía a Jesús que empezó a hablar con ellos. Yo veo aquí que ya no estaba el guarda y ya se había quitado el sello y se había quitado la piedra. ¿Qué pasó? No se sabe. Pero a usted y a mí no nos importa saber cómo se hace, porque no hay un milagro que se pueda explicar. Si es milagro es porque es inexplicable. Y usted no tiene que calcular cómo va a ser. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Usted no tiene que entender cómo va a pasar. Usted tiene que creer que va a pasar. Su capacidad humana nunca le va a dar, va a tener la fuerza, el entendimiento para saber cómo sucede un milagro. ¿Cómo es que opera un milagro? Los milagros existen y punto. Y ya, van a suceder. De la manera como usted no sabe, no entiende, los milagros suceden porque Dios tiene poder para hacerlo. ¿Por qué no pudieron detener a Jesús? Porque Dios tiene la autoridad suprema sobre todo. No hay un poder que lo pueda igualar. Nadie lo puede detener. Ni la piedra, ni nada de lo que hay puede detener el poder de Dios. Cuando Dios dice que se hace, se hace. Nada está por encima de Él. Él está por encima de todos. En nuestros días podemos enfrentar situaciones muy difíciles, problemas, angustias, situaciones que parecen ser demasiadamente grandes. Yo quiero decirle algo, nada es más grande que nuestro Dios. Pase lo que pase, Dios está por encima de todos. Tienes que creer en esto, que Él está por encima de todo y Él lo va a hacer. Y tercero, porque las promesas de Dios se tienen que cumplir. Nunca fallan sus promesas. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Él había dicho que al tercer día iba a resucitar, y ahí aún le hubieran puesto ahí lo que quiera al frente, lo que sea que hubieran puesto, nada iba a detener que Jesús se levantara, porque Él prometió que lo iba a hacer. Y lo que Dios promete en tu vida, Él lo va a hacer. Él prometió algo como esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puedes creer eso?
Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Puedes creer eso? Yo creo en eso. Porque para el que cree todo es posible. Por sus llagas hemos sido curados y sanados. ¿Pueden decir eso? Amén. No tienes que saberlo, tienes que creerlo. Él dijo iba a resucitar. Aún le hubieran puesto al ejército de Estados Unidos al frente hoy. Jesús se levanta de entre los muertos y resucita. Porque no hay un poder en la tierra que lo pueda detener. Él está por encima de todos. Él es el Dios grande y poderoso. Nada lo va a detener, porque Él tiene el poder para hacerlo. Los enemigos quisieron sellar la puerta, pero Dios la quitó, porque Él resucitó y usted y yo lo sabemos. Y lo tercero y último es esto: debo de esperar en las respuestas de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar aquí? ¿Cuántos son buenos para esperar? No es tan fácil, ¿verdad? Esperar. La paciencia es de las cosas difíciles que tenemos. Cuesta esperar. A mí me mata esperar, de verdad. Yo soy como aquella mujer que le decía al Señor: Señor, empezó orando muy bien, Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Ya la había perdido. Nos falta paciencia. Esperar no es fácil. Creo que es de las cosas más difíciles para hacer. Casi siempre la impaciencia nos pasa la factura. En la mayoría de casos, cuando no vemos la respuesta, la queremos arreglar nosotros por nosotros mismos. Queremos solucionarlo nosotros. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que los remedios que a veces hacemos son peores que la misma enfermedad, por no esperar. Dios le tenía el príncipe azul a usted. Y vea. Se quedó con el celeste por no esperar. Se impacientó. De las cosas que más cuestan es esperar. Yo recuerdo que hace muchos años vivíamos en otro pueblo. Nos congregábamos en una iglesia, en la única que nos congregamos. Solo mi esposa y yo. Bueno, mi esposa sí estuvo en otras iglesias porque su papá era pastor, pero yo solo estuve en una iglesia, en una iglesia me congregué. Y para ese tiempo estábamos sirviendo a Dios ambos. Estábamos muy comprometidos en el servicio a Dios. Y recuerdo que teníamos una pequeñita empresa y habíamos tenido una circunstancia adversa, un problema y una estafa, una cosa que nos hicieron, un asunto ahí que vivimos difícil. Perdimos la empresa y bueno, pues a buscar trabajo, a hacer. Lo mío era ventas, era bueno vendiendo y podía hacerlo, pero de pronto el trabajo de ventas, me ofrecieron un trabajo por ahí, yo estaba esperando y decía el trabajo por aquí, me ofrecieron otro por allá y yo preguntaba ¿cómo es el horario? No, ahí es todo el día hasta las 10 de la noche, había que darle todo el día. Y yo lo único que pensaba, de verdad, lo único que pensaba es ¿qué hago con el ministerio, con el servicio a Dios? Si entro a trabajar ahí tengo que dejar botado todo. Y después otro por allá y sí, pero ¿qué? También. No, tampoco. Y hablé con mi esposa y digo, no, vamos a esperar, Dios nos va a ayudar, que nos va a dar un trabajo. Y ahí empecé a trabajar en lo que fuera, hasta conserje de una escuela fui, fue terrible. Los carajillos son endemoniados. Ahí me cuento yo que los carajillos son la madre. Ir barriendo yo eso es en serio, son chuki legítimos infelices. Yo iba barriendo acá y los carajillos con el boli me lo tiraban hacia el suelo. Y yo decía, vale, con la escoba. Y yo barría para allá y todo.
Y yo estaba ahí, yo decía, yo estoy aquí, pero Dios tiene un plan para mi vida. Yo sabía que Dios tenía un plan para mi vida, que Dios tenía un proyecto, yo sabía y ahí lo esperaba. Salario pésimo, terrible. Yo decía, pero Dios tiene un plan para mí. Estaba seguro, pero seguro que Dios tenía algo mejor. Seguro, seguro, de verdad. Yo estaba completamente seguro. Y yo le decía al Señor mientras yo recogía la basura, yo le decía, Señor, esto lo hago por ti. De verdad. Yo le decía, Señor, esto lo hago por ti porque quiero servirte. Y así estuve. Hasta que tuve una llamada, un día voy caminando, no fue llamada, iba caminando, me llevan en el carro en la pista y de pronto me topo un jefe de la ER de camino a la 32 y me hace así que pare. Y yo doy la vuelta en el carro y lo busco. Me dice, usted es Wagner, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, me hablaron de usted. ¿De veras? Sí. ¿Cómo está de trabajo? Ocupamos a alguien ahí. En la ER, sí. ¿Y cuándo? Lo ocupo ya, mañana. Digo, no puedo mañana, el lunes sí. Ok, sí, el lunes llegue. Y puff. Y Dios abrió una puerta. No tengo dudas que Dios abrió la puerta. Esperar en Dios no es fácil. Hay que esperar en Dios, saber esperar. Porque cuando usted espera en Dios, usted sabrá que lo que vino de parte de Dios. Pero cuando usted agarró lo que tenía, ay papá, puede ser que lo que agarró no era lo que Dios tenía para usted. Dice en el versículo 63, nos acordamos que aquel impostor dijo, estando aún vivo, después de ¿cuántos días? De 3 días. Aunque en estos versículos no se habla de la resurrección, la promesa de Jesús queda latente, es el fundamento sobre lo que se actúa. Estas promesas no solo se esperan, sino que se viven. Hay que esperar. Muchas veces Dios estableció la idea de que había que esperar. Esperen, no ya esperen. Lo que Dios va a hacer en tu vida vendrá, Él lo traerá, pero espérelo y cuesta esperar. Cuando usted no ve nada y está ahí fielmente diezmando y no ve nada, espere, sígalo haciendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Está sirviendo a Dios y no ve nada, la familia cada vez se pone peor. Siga esperando, no renuncie, siga esperando. Y cuando usted la está viendo, estoy esperando el milagro de Dios. ¿Qué está haciendo? Aquí esperando el milagro de Dios. Esperando que se convierta, esperando ver la provisión, esperando que venga la empresa, esperando lo que sea, pero siga esperando. Debe de esperar en Dios, no pare de esperar. ¿En qué debe de esperar? En ver la manifestación de Dios en su propósito. Jeremías 29:11 dice, los planes que yo tengo para ustedes los sé muy bien, son planes de bien y no de mal. Tengo pensamientos de bien para su vida. Siga esperando en el propósito de Dios. Siga esperando en su intervención. Que Dios va a intervenir de cualquier manera, pero Dios va a intervenir. Levántese cada día diciendo, Dios va a intervenir en esto. Siga esperando en el cumplimiento de sus promesas. Que Dios lo hará. Note, después de que Jesús resucita, se le presenta a los discípulos, habla con ellos, les instruye, comparte con ellos. Y cuando Él levantado, antes de que Él levantado, Él les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. No se vayan. Pero no les dice cuándo. ¡Qué cólera! No les dice cuándo. Mi papá es muy especial. Yo lo quiero mucho. Para los que conocen un poco la historia de mi relación con mi papá, yo lo conocí ya cuando él tenía algunos años. Y yo también. Y tenemos hoy una linda relación. Pero he aprendido algo con mi papá. Y es, no le prometa algo si no le da fecha. O sea, si él me llama o yo lo llamo o yo le digo, mire, tengo esto para usted. Tengo que decirle exactamente la hora y el día en que se lo voy a ir a entregar.
¿Por qué? Porque lo que sigue después es que me esté llamando cada 20 minutos, cada hora para decirme, ¿y cuándo me dijo que venía? ¿Cuándo es que usted va a venir? ¿Es hoy que va a venir? ¿Cuándo va a venir? Y él va a darle y darle y darle y darle. Sí, no le puedo decir, sí, ahora más tarde, porque él me va a llamar y ya es tarde. Y ya es hora que él le va a dar. Y creo que eso nos pasa a algunos de nosotros. Igual con Dios. Dios nos dijo que lo iba a hacer. Y entonces a partir de ahí, ya, Señor, ya es. La impaciencia, el estar esperándolo, estar ahí una y otra vez. Dios le dice, quédense aquí hasta que venga el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, pero no les dice cuándo. No les dice cuándo. Y tienen que quedarse ahí. Claro, usted y yo sabemos la historia, cómo termina, pero qué difícil es cuando le dice Dios, quédese ahí y espere. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo lo vaya a hacer. Ellos tenían que confiar en esa promesa, tenían que esperar en esa promesa. Dice Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre. Hechos 1, 4 y 5. La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no muchos días. Quédense aquí y esperen la promesa. Yo le quiero decir a alguien que está aquí, espere la promesa de Dios. No deje de esperar la promesa de Dios. Que Dios lo va a hacer. Espere la promesa de que Él te va a dar la paz y el consuelo en cualquier momento. La promesa que Dios prosperará tu vida. La promesa que Dios abrirá el cielo para tu vida. La promesa que Dios traerá sanidad a tu cuerpo. La promesa que Dios puede sanar a tu familiar que está enfermo. La promesa. Tienes que esperar la promesa. No puedes quedarte ahí. No puedes renunciar. ¿Sabe? Eso es lo que el diablo quiere que hagas. Que abortes. Que abortes el proceso de Dios de tu vida. Que te alejes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes que seguir adelante. No puedes y ni debes renunciar. Siga esperando que Dios va a hacer la obra en tu vida. Tienes que creerlo con todo su corazón. En conclusión, Mateo capítulo 27 del 62 al 66 revela que los enemigos de Jesús siempre van a tratar de evitar el cumplimiento de Dios en sus vidas. Revela que los enemigos de Jesús siempre buscarán que no se cumpla el plan. Sepa esto, siempre van a haber estorbos en tu vida. Siempre van a haber situaciones adversas en tu vida. Van a querer ponerte una piedra al frente y sellarla y ponerle guarda para que usted no pueda verlo. Sepa esto. Eso va a suceder. Pero recuerde que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. No hay nada que pueda detener lo que Dios va a hacer contigo, porque el poder de Dios es mayor. Sus acciones y su intento de controlar que no surja, que no te levantes, que no haga, serán evidenciados cuando el propósito de Dios se cumpla en su vida. Tal vez hoy estás viviendo un momento en el que la vida parece oscura y sin esperanza, pero yo le voy a decir algo. Dios sigue obrando aunque usted no lo vea. Aunque usted no lo vea, Dios sigue obrando en tu vida. Ya sea que te enfrentes a una dificultad en el trabajo, en las relaciones, en la salud. Yo quiero que te quede claro hoy algo, muy claro. Confía en la promesa divina de Dios, aun cuando no veas. Recuerda que no hay poder más grande, ni ninguna circunstancia más grande que pueda detener el plan de Dios para ti. Y espera con fe, porque la victoria ya está decretada en la palabra de Dios para sus hijos.
Que lo que usted no entiende hoy, después lo entiende más adelante. Cuando yo conocí a mi esposa y éramos novios, yo no era cristiano. Y para aquellos ayeres, era inconcebible que la hija de un pastor tuviera un novio que no fuera cristiano. Era como una aberración. Era como lo peor que podría pasar. Eso se le llama yugo desigual. Era terrible. Recuerdo que le profetizaron a mi esposa que yo era un desgraciado. Y fue interesante porque mi suegro era el pastor y él creía no en lo que veía, sino en lo que podía pasar más adelante. Y tal vez lo que veía a un muchacho guapo y esbelto, buen mozo, inteligente, capaz. Era el novio antiguo de ella. No, tal vez veía algo, pero él creía que yo podía ser alguien diferente. Y estoy seguro que estuvo orando largo y tendido por mí. Hasta que Dios tocó mi corazón. Es que lo que usted no entiende hoy, lo entiende después. Lo que tiene que hacer usted es creer en lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que tienes que hacer es creer que Dios tiene poder para hacerlo. Y quiero animarte para que eso pase. Porque aunque usted no lo vea, Dios está orando a tu favor.